Buenos días, amada iglesia, Dios los bendiga, qué alegría saludarlos. Es una gran bendición poder compartir con ustedes en este tiempo. Un saludo de sus pastores, Marta Inés, Luis Eduardo, Alexis y Diana. Amada iglesia, es una alegría saludarlos, repito, a través de este medio que nos podamos comunicar con ustedes y disfrutar también de lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, por este momento, por esta semana que estamos iniciando hoy, que sea una semana llena de bendición y de grandes retos para nosotros, de grandes bendiciones, que el Señor nos bendiga, nos abra puertas, nos llene de muchas bendiciones durante esta semana que estamos iniciando hoy. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús en esta mañana. Sabiendo, Señor maravilloso, que tú nos has bendecido a través de la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Y hoy, Señor, estamos disfrutando de ese tiempo, de ese momento, de la resurrección del Señor Jesucristo, que sale victorioso, maravilloso Dios, de la tumba para darnos vida y vida en abundancia, para iniciar nuevos comienzos. Contigo, Señor, son nuevos comienzos, somos nueva vida, somos un renacer, somos un nuevo amanecer, somos un nuevo día, somos una nueva aurora. Estamos disfrutando de nuevos comienzos contigo, Señor maravilloso, y hoy disfrutamos en este domingo de resurrección, Señor, un tiempo de victoria, un tiempo de bendición, un tiempo de tu gloria, maravilloso Dios. Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, todos los pecados que hemos cometido contra ti, con los cuales te hemos ofendido. Venimos delante de ti, Señor, en una actitud de arrepentimiento, pidiéndote perdón, Señor, creyendo en tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor Dios Todopoderoso, bendigo a cada iglesia, a cada familia de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Nuevo Amanecer. Bendigo a cada persona que nos está escuchando, Señor, a través de este medio. Cada persona que le llegue esta palabra, que sea una palabra de bendición, que sea una palabra de aliento, que sea una palabra de valor, que sea una palabra de fortaleza, que sea un nuevo comienzo en ti, Señor Jesucristo. Bendigo, Señor, a todas las iglesias en Colombia. Bendigo, Señor, a nuestra ciudad, a todo habitante de la ciudad de Bucaramanga, de Santander, de Colombia. Bendigo y declaro bendiciones sobrenaturales sobre cada país de esta tierra, sobre cada lengua, sobre cada nación, Señor, sobre cada raza. Declaramos bendiciones de tu presencia, Señor Jesucristo, en la vida de cada uno de los seres que estamos caminando por esta tierra. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te ruego, maravilloso Dios, que en el nombre de Cristo Jesús, tú nos inundes hoy con la presencia del precioso Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ilumine a través de la palabra. Que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza. Que el Espíritu Santo nos llene de la unción, nos llene del fuego, para que nos despierte ese amor hacia ti, Señor Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que viene a empezar también este momento y este tiempo con una alabanza al Señor. Y qué mejor que alabar al Señor con la misma palabra de Dios. Yo quiero invitarlos que allá donde usted esté, vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 98. En mi Biblia se titula Alabanza a la justicia de Dios. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Voy a leer Salmo 98, por favor. Vamos a alabar al Señor a través del Salmo y vamos a alabarlo con este Salmo 98 que dice así: cantemos al Señor un cántico nuevo por las proezas que ha realizado. Con su diestra, con su santo brazo, ha alcanzado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia ante todas las naciones. Se ha acordado de su misericordia y su verdad en favor del pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos
de que nuestro Dios nos ha salvado. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Levanten la voz, aplaudan y canten salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa. Al son del arpa eleven sus cantos. Vengan a la presencia del Señor nuestro Rey y aclamémoslo al son de trompetas y bocinas. Que brame el mar y su plenitud, y el mundo y todos sus habitantes. Que aclamen al Señor los ríos, y que todos los montes se regocijen. El Señor viene a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Qué hermoso salmo, un salmo de victoria, un salmo que le cantamos al Señor en este día, que es un salmo de victoria de Dios, porque el Señor Jesucristo ha vencido al último enemigo que le quedaba, la muerte. Y es un salmo en el cual nos regocijamos y nos llenamos de alegría y nos gozamos delante del Señor, porque todos los confines de la tierra hoy son testigos de que nuestro Dios nos ha salvado. Amén. Dice el versículo 3: se ha acordado de su misericordia y su verdad en favor del pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de que nuestro Dios nos ha salvado. Qué hermoso salmo como preámbulo para la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitarlo a que ahí en su Biblia busque el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. Capítulo 20. Amén. Ya tenemos Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura que dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a sus casas. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve a donde están mis hermanos y dile de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios
y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Versículo 19. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurado todos los que no vieron y creyeron. Amén. Hermano, la enseñanza de hoy la he titulado Transformados por Cristo. Transformados por Cristo. En estos 29 o 31 versículos que hemos leído, que hay muchas partes por las cuales podemos ver la transformación que hay en los discípulos de Cristo a través de ver al Cristo resucitado. Y antes de entrarme en el estudio de la palabra, quiero finalizar la lectura del Evangelio de Juan con los versículos 30 y 31, para que lo tengas presente también. Versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Quiero recalcar ese versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y cuando yo creo, dice la palabra del Señor, tengo vida en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que la predicación tiene que ver hoy con las personas que han sido transformadas por Cristo. Yo también quiero que tú seas un hombre, una mujer transformada por Cristo. Quiero que esta palabra que hoy el Señor nos va a compartir a través de su Santo Espíritu, y que yo pueda ser ese instrumento para enseñarla, tú puedas transformarte, puedas cambiar, puedas permitir que el Cristo resucitado llegue a tu vida y te transforme. No solamente hoy estamos celebrando que Cristo resucitó al tercer día,
para el cumplimiento de la Escritura. No, yo tengo que hacer realidad esa resurrección de Jesús en mi vida. Tengo que permitir y creer que Jesús resucitó. Y permitir que Cristo me transforme, que Cristo me cambie, que Cristo haga un cambio en mi vida. Si yo sigo siendo igual, no ha pasado nada. El sacrificio de Jesús en la cruz y esta resurrección que estamos celebrando hoy no nos sirve para nada. Para que pueda tener el efecto, como dice el versículo 31, para que nosotros al creer tengamos vida en el nombre de Cristo Jesús, vida y vida en abundancia, tenemos que creer que Cristo murió y resucitó por ti y por mí. Pero tengo que creerlo y permitir que esa palabra me transforme, esa palabra que me cambie. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Si nosotros seguimos viviendo nuestra vida igual como la vivíamos antes, el sacrificio del Señor no ha servido para nada. Tengo que permitir que Cristo me transforme cada día. Hermanos, yo quiero, la invitación es a eso, transformados por Cristo. El llamado es a eso, a que nos dejemos transformar por el Señor Jesucristo. Tenemos que entrar ahí. Ese es el propósito del Evangelio, dice el apóstol Juan. Y estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús, ¿quién es? El Cristo, el Hijo de Dios. Y que cuando creemos en su nombre podamos tener ¿qué? Vida. Y vida en su nombre, vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. La transformación que quiero ver, no voy a hablar de Tomás, no voy a hablar de María Magdalena, solamente me voy a concentrar en 4 versículos. De cómo el Señor transforma a un grupo de personas. A un grupo de personas. Y quiero llevarlo al versículo 19 de este capítulo 20 del Evangelio de Juan. Dice, la noche de ese mismo día. ¿De cuándo? Del domingo. Jesús resucitó ¿cuándo? Un domingo. Y ese mismo domingo Él se le presentó a María Magdalena, Juan y Pedro entraron a la tumba, la vieron vacía, vieron el sudario, vieron los lienzos y creyeron. Si nosotros logramos armonizar los 4 evangelios y empezamos a ver cada una de las apariciones que tuvo el Señor Jesucristo resucitado a sus discípulos, vamos a entender que en ese domingo Jesús se le presentó a Pedro en el día, se le presentó a los caminantes de Emaús en el Evangelio de Lucas, y ellos regresaron esa noche a Jerusalén y fueron y buscaron a los hermanos y les dijeron, el Señor ha resucitado, el Señor se presentó y nosotros venimos a dar testimonio de eso. Y es decir, si nosotros en ese contexto podemos ver que en esta noche, en la noche del domingo, hay un grupo de hombres y mujeres reunidos en un lugar. Porque el versículo 19 nos dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. Estaban reunidos en un lugar llenos de ¿qué? De miedo. Estaban llenos de miedo. Entonces, eran hombres que le tenían miedo ¿a quién? A los judíos. ¿Le tenían miedo a quién? A aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo. Estaban literalmente muertos de miedo. ¿En qué lugar estaban reunidos? La palabra del Señor no lo dice, pero se supone que ellos podrían estar reunidos en la casa de Juan Marcos, allá en el aposento alto. Pero eso no es importante en este momento. Lo importante en este momento es que ellos están reunidos en un lugar. Y en ese lugar están reunidos, pero están reunidos temerosos. Nosotros tenemos escenas de personas que están en un lugar llenas de miedo. Una persona está aislada, la otra está agachada, la otra está llorando. Hay una cantidad
de situaciones en las personas cuando están reunidas y están llenas de pánico. Cada uno expresa su miedo a su manera. Unos están llorando, vuelvo a repetir, otros están en un rincón, otros están gritando, otros están tomándose de los cabellos. Hay muchas actitudes cuando hay un grupo de personas, y aquí hay un grupo de personas grande. Quiere decir que ese grupo de personas están exteriorizando ese miedo de una manera tremenda. Y entonces nosotros la pregunta que nos hacemos: ¿cómo transformó nuestro Señor el miedo de sus discípulos? ¿Cómo transformó ese miedo en valor? ¿Cómo transformó ese miedo en valor? ¿Cómo el Señor hizo para transformar ese miedo en convertirlos y transformarlos en hombres de valor, en hombres valientes? Dice la palabra del Señor que ellos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Estaban esperando cuándo se abría la puerta, cuándo llegaban a tocarles, cuándo venían a llevárselos, a arrastrarlos para matarlos. Yo creo que si yo me pongo en los zapatos de ellos, estoy muerto ¿de qué? De pánico. Pero la pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿cómo pudo nuestro Señor transformar ese miedo en unos hombres de valor, en hombres y mujeres de valor? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor frente a eso. Dice: en eso llegó Jesús. En eso llegó Jesús. Entonces, la primera clave que nosotros tenemos para que haya una transformación, para que haya un cambio, es que Jesús vino a ellos. En eso llegó Jesús. Es decir, Jesús vino a ellos. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, hay un cambio, hay una transformación. Jesús vino a ellos, ¿para qué? Para tranquilizarlos. Hermano, yo te quiero decir en esta mañana: Jesús ha venido a tu vida hoy para darte paz, para llenarte de tranquilidad, para llenarte de valor. Créalo. Hoy estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, porque ha venido ¿a qué? A mi vida. Yo lo creo y me está llenando ¿de qué? De valor, me está llenando de valentía. Hoy estamos viviendo unas circunstancias a nivel mundial de miedo, de terror, de noticias negativas, de noticias vuelvo a repetir, de terror, noticias de dolor. Necesitamos que esas personas reciban a Cristo para que las transforme, para que las cambie y las llene de valor. Dice la palabra: en eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y le dijo: Shalom, shalom, la paz sea con ustedes. ¡Qué espectacular! Es decir, estos hombres estaban llenos ¿de qué? De miedo. Vuelvo a repetir, estos hombres se habían llenado de terror. Estos hombres, a pesar de los testimonios que habían recibido de María Magdalena, de los caminantes de Emaús, del mismo Pedro, del mismo Juan, que les habían dicho que Jesús había resucitado, ellos estaban ¿qué? Llenos ¿de qué? De miedo. Pero mire que Jesús vino a ellos y lo primero que le dice a ellos es esa palabra judía, esa palabra tradicional: Shalom, shalom, la paz de Dios sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Hermano, yo te voy a decir algo. Jesús entra en ese amor y le dice: Shalom, shalom, la paz sea con ustedes. Esa es la traducción. Cuando el judío dice Shalom, shalom, es la paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea contigo. En Jesús tenemos paz con Dios. Amén. Crea esa palabra: en el Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios y con Dios. Jesucristo vino a reconciliar con su muerte y su resurrección al hombre con Dios. Por eso la primera palabra que el Señor le da a sus discípulos es: la paz sea con ustedes.
Ya ustedes tienen la paz de Dios y eso yo lo tengo que creer y tú lo tienes que creer, que en esta mañana de resurrección la paz de Dios está contigo. Amén. No solamente basta con recitar la palabra y decir shalom, shalom, la paz de Dios sea contigo. No, yo lo tengo que creer. Dios está en paz conmigo por la muerte, por el sacrificio del Cordero. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Porque cualquiera podría pensar que estos hombres que en el fin de semana anterior habían huido, habían abandonado al Señor Jesucristo, lo primero que el Señor Jesucristo supuestamente pensaría cualquier persona era que llegara y los reprendiera. ¿Por qué? Por su infidelidad, por su cobardía, porque el fin de semana anterior, cuando más lo necesitó, ellos salieron ¿qué? Corriendo. Pero el Señor Jesús era un cantante de salmos, era un adorador del Señor en los salmos. Y creo que él tenía presente el Salmo 103, versículo 10, que dice que Él no ha hecho con nosotros conforme a ¿qué? A nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios ya me perdonó. Dios a través de la cruz me ha dado ¿qué? A través de la cruz de Cristo me ha dado ¿qué? Su paz. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros transmitimos. Ese es el mensaje que nosotros llevamos a cada persona. El Evangelio de la paz. Porque Dios declara la paz a aquellos que creen en Cristo Jesús. Por eso yo le hablaba del versículo 31 del Evangelio de Juan capítulo 20. Porque dice al final, para que tengan vida en su nombre. Y eso quiere decir para que tengamos la paz de Dios. Para que tengamos la paz de Dios. Amén. Dice el versículo 20. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Quiero decirle algo en esta mañana, hermano. ¿Qué les mostró Jesús? Les mostró ¿qué? Sus manos y su costado. El Cordero de Dios. Recuerde la predicación del Viernes Santo. Jesús, el Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz del Calvario, está en el cielo y está como el Cordero de Dios sacrificado. En el cielo Él tiene sus llagas, sus heridas abiertas. Y hoy Él entra en medio de estos hombres y les muestra sus manos y su costado. Vino cuando les muestra sus manos y su costado, se los muestra para que ellos tengan ¿qué? Seguridad. Para que ellos pudieran ¿qué? Tener la oportunidad de descubrir que Jesucristo, que Jesús es el verdadero maestro, que Jesús es el verdadero discípulo que venía a hacerse Mesías por nuestros pecados. Ese hombre que vino a discipular, ese maestro que vino a discipular, ese maestro que vino a dar su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida en su nombre. Jesús les está diciendo, yo no soy un fantasma. Lo que están viendo es al Jesús real, al Jesús verdadero. Jesús les está mostrando sus heridas, más como una identificación de que resucitó, no. Les está mostrando las heridas y nos las muestra hoy a nosotros, para que nosotros podamos tener la evidencia clara del precio que fue pagado por nuestra salvación. Jesús, al mostrarle a sus discípulos sus manos y su costado, era para que ellos tuvieran claro cuál había sido el precio de la salvación y de que el hombre hoy
a partir de hoy, a partir de ese momento, de ese domingo de resurrección, pudiera tener la seguridad de que la paz de Dios era una realidad en sus vidas. Hermano, nosotros lo más importante que podemos tener es la paz de Dios con nosotros. Y esa paz de Dios con nosotros la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros hablamos de la salvación. Nosotros nos gozamos diciendo que Cristo fue a morir por mis pecados en la cruz para perdón de pecados, pero lo importante aquí es la reconciliación con Dios. Cristo pagó un precio para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios, para que tú y yo tengamos paz con Dios, para poder vivir con nuestro Señor, para poder vivir con Él, en armonía con Él. Es decir, la base de toda nuestra paz se halla en ¿quién? En la persona y obra del Señor Jesucristo. La base de toda nuestra paz se halla ¿en dónde? En la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, repito, por nosotros, pero resucitó de los muertos, ¿qué? En victoria. Y ahora vive por nosotros y en nosotros. Repito lo que le decía el Viernes Santo, las promesas de Dios, la palabra de Dios es para creerla. La tenemos que creer y yo tengo que creer. Y como dijo Juan en el versículo 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida ¿qué? En su nombre. Hoy yo tengo que creer eso, que la base de mi paz se halla en ¿dónde? En la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Tengo que creer que el Señor Jesucristo murió y resucitó de los muertos, ¿qué? En victoria. Y ahora vive ¿en quién? En mí. Es decir, ya en mí no puede haber ¿qué? Temor. Ya el temor tiene que, por eso la palabra del Señor dice, el temor lo tengo que echar ¿qué? Fuera. Porque el Señor vino ¿qué? En su gracia. Y me dio seguridad mediante ¿qué? Su palabra. Y yo lo tengo que creer. Hoy creo esta palabra del Señor. Proverbios 27:6 dice una palabra muy bonita. Ojalá también te la aprendas. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Amén. Versículo 20. La segunda parte del versículo 20. La primera parte dice, y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Cuando Jesús vio que el temor de ellos se había disipado, que el temor de ellos se había convertido ¿qué? En gozo. Quiero decirle eso hoy en esta mañana. Porque la pregunta que a veces nosotros nos hacemos, ¿por qué nosotros como iglesia cristiana eres tú y soy yo? La iglesia de Cristo somos ese conjunto de creyentes. Y ese conjunto de creyentes hoy tiene una oportunidad grande de predicar a Cristo, al Cristo resucitado. Pero ¿por qué no predican al Cristo resucitado? ¿Cuál es el problema? Porque la iglesia no predica. Y es la pregunta que hacemos, hermano, ¿usted con cuántas personas ha compartido la palabra? ¿A cuántas personas le estás predicando el evangelio? ¿A cuántas? Y si no lo estás predicando es porque está lleno de temor. Este pasaje nos muestra en el versículo 19 que estos hombres, todo este grupo de personas, hombres y mujeres que había en ese lugar, estaban llenos de miedo. Pero cuando vieron a Cristo resucitado, ¿a quién? A Cristo resucitado, se llenaron de gozo. Hubo una transformación. Salieron del miedo ¿a dónde? Al gozo. Salieron del temor ¿a dónde? A la alegría. Salieron ¿de dónde?
de la desesperanza, ¿qué? A la esperanza. ¿Salieron de qué? De la debilidad, de la cobardía, a la valentía. ¿Hubo un qué? Un cambio. ¿Hubo un qué? Una transformación. Por eso la palabra de hoy se titula Transformados en Cristo. Tú tienes que ser un hombre y una mujer transformado en Cristo. Tiene que dejar el temor y llenarse de gozo. Porque cuando tú dejas el temor y se llena de gozo, aplica el versículo siguiente. ¿Y cuál es ese versículo siguiente? Entonces Jesús le dijo una vez más. ¿Le dijo qué? Una vez más. Es decir, el Señor esto ya no lo dijo. Él ya lo dijo en una oportunidad anterior. Él ya esto nos lo transmitió también. Esto también ya nosotros lo sabemos y no lo sabemos de memoria, pero no lo practicamos. Ayer en la mañana les compartí un audio video o un video audio y le decía en una reflexión: cuando obedecemos a Dios, experimentamos la presencia de Dios. Se lo vuelvo a repetir: cuando obedecemos a Dios o cuando hago lo que Dios me dice que debo hacer, mi vida se llena de la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué yo no estoy lleno de la presencia de Dios? Porque no estoy ¿qué? Obedeciendo. Dios me dice que si yo le obedezco, Él me llena con su presencia. Y el Evangelio de Juan nos dice en el versículo 21, Jesús le dijo una vez más. Jesús hoy nos vuelve a repetir una vez más. Es decir, Jesús ya me lo había dicho antes. Jesús me lo viene diciendo a través de ¿qué? De su palabra. Pero Jesús le dice una vez más. ¿Qué le dice? La paz sea con ustedes. Ya tú estás en paz con Dios. Punto seguido. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Tú y yo ya recibimos al Espíritu Santo. Tú y yo ya estamos llenos del Espíritu Santo. Para que tenga efecto la comisión que el Señor Jesús nos hace, tenemos que ir con la presencia del Espíritu Santo. Jesús dice: como el Padre, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Es decir, Jesús nos da la gran comisión. Debemos tomar el lugar en este mundo que el Señor nos dio. Qué tremendo privilegio y qué tremenda responsabilidad. Es decir, lo que el Padre me envió a hacer, ahora yo le digo a ustedes: vaya y háganlo. ¿Quiénes? Ustedes. Jesús dice: así como el Padre me ama, el Padre lo ama a usted. ¿Por qué? Porque el Jesús dice: la paz sea con ustedes. Quiere decir, Dios ya te perdonó, ya Dios te ama, Dios está en paz contigo. Por lo tanto, tú puedes ir a hacer ¿qué? La gran comisión. Ya puedes ir a hacer lo que Dios me dijo a mí que hiciera. Y por eso sopló en ellos el Espíritu Santo. Es el gran gozo que nosotros como hombres tenemos que tener hoy para reconocer que el Señor Jesucristo nos ha comisionado para vivir una vida de ¿qué? De bendición, una vida de ¿qué? De triunfo, una vida de ¿qué? De gloria, para poder nosotros hacer lo que el Señor nos mandó que hiciéramos.
¿Y qué le mandó el Padre Celestial al ser al Señor Jesucristo? Nosotros de pronto nos preguntaríamos, bueno, pero así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes, pero ¿qué encargo le dio el Padre a Jesús? Nosotros no sabemos Mateo 28, 19 y 20 que dice, vayan y ¿qué? Hagan discípulos. Bautícenlos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin. Esa no la sabemos. Juan nos dice aquí, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. ¿Pero para qué envió el Padre a Jesús? Y esa misma comisión me está dando Jesús a mí hoy y te la está dando a ti. Porque ya tú tienes el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser transformados de hombres de temor a hombres de paz. Nosotros tenemos que pasar de hombres de temor a hombres de gozo y sentirnos felices de que hemos sido llamados por Dios para hacer una tarea. Debemos ser transformados y cambiados y creer y hoy es una mañana de alegría por la victoria de Cristo, por la victoria de Jesús sobre la muerte, pero también es una mañana de alegría, es un tiempo de alegría y de gozo, porque el Señor está en paz contigo y tú estás en paz con Dios, y además de eso el Señor te da una tarea que hacer. El Señor te está mandando a hacer algo. Es un privilegio, es una responsabilidad de que el Señor me diga, vaya Luis Eduardo y haga esto. Así como yo le encargo a Jesús, ahora te lo entrego a ti para que tú lo hagas. ¿No te parece que eso es una noticia de que nos debe llenar de alegría, que nos debe llenar de gozo, que nos debe llenar de una fe impresionante? Debe mi vida ser transformada del miedo, del terror, a pasar el gozo, a la felicidad. Señor, gracias por este privilegio que me da. Gracias, Señor, por esta responsabilidad que me da. Y quiero invitarlo a la palabra del Señor. Allá en el Evangelio de Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas está allá atrásito de Juan. Y vamos a buscar el capítulo, ¿qué? 4. Vamos a buscar el capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Bueno, vamos a leer el 17. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Amén. Esta fue la comisión que Dios le dio ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y esa es la misma comisión que el Señor le entrega hoy. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y tú eres un discípulo de Cristo y yo soy un discípulo de Cristo. Es decir, este es el encargo que el Señor nos da. El Señor dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vuelvo al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Si en el Espíritu Santo no lo podemos hacer, esa comisión. ¿Cómo es la relación tuya con el Espíritu Santo? ¿Cómo está esa relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Dice, y el Señor le sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo.
Esto nos hace recordar allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, que Dios sopló aliento al hombre y el hombre fue un ser que viviente, ser viviente, es decir, un hombre con un cuerpo físico vivo. Pero Jesús hoy sopla para que recibamos el Espíritu Santo, para hacer una nueva creación, para renacer a una nueva vida. ¿Una vida qué? Espiritual. Y cuando yo soy revestido del Espíritu Santo, puedo salir y hacer la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? ¿A qué fue lo que el Señor llamó a Jesús a esta tierra? Y vuelvo a repetir, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Las buenas noticias, la buena de salvación, el Evangelio. ¿A quién? A los pobres, a aquellos que no tienen a Cristo. Hoy Dios nos está dando una gran oportunidad, hermano. ¿Cuántos hombres y mujeres por el COVID-19 están llorando? Están sufriendo. Son pobres. Y están esperando que alguien venga y les dé una palabra de aliento. ¿Una palabra de qué? De valor. Hoy Dios nos está dando una oportunidad a ti y a mí para hacer esa gran comisión. Me ungió para proclamar buenas noticias ¿a quién? A los pobres. ¿A quiénes? Aquellos que están sin Cristo. Aquellos que están esperando que alguien venga. Como Cornelio, que estaba esperando a alguien que llegara y le proclamara de Cristo Jesús. ¿Me ha enviado a qué? A proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy por el COVID-19 han quedado al descubierto con su idolatría? ¿Qué puede hacer el dinero por ellos? Nada. ¿Qué puede hacer su fama por ellos? Nada. ¿Qué puede hacer sus bienes materiales por ellos? Nada. ¿De qué le sirve tener un carro, 3 casas, 4 fincas, aviones, si no puede hacer nada? Pero ellos se sentían que realizados, satisfechos en medio de la idolatría. Pero hoy sus ídolos no les sirven para nada. ¿Cómo están ellos? Cautivos en esa idolatría. Pero Dios, dice la palabra, me ha enviado a proclamar ¿qué? Libertad. Y Cristo es la libertad. Cristo nos sacó de la esclavitud a la libertad. Hermano, esa es la gran comisión. ¿A qué más? A dar vista ¿a quién? A los ciegos. A poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esa es la comisión que el Señor Jesucristo le dio a estos hombres y mujeres. Más adelante en el libro de los Hechos nosotros nos vamos a encontrar que el apóstol Pedro, lleno de valor, lleno de la unción del Espíritu Santo, proclamó la palabra y se convirtieron miles, llegaron a los pies de Cristo. Un hombre cobarde que negó al Señor Jesucristo. Un hombre cobarde que estaba lleno de miedo con sus compañeros. A pesar de él ver la evidencia que en la tumba estaban los lienzos y la tumba estaba vacía, que el cuerpo del Cristo resucitado no estaba. A pesar de el testimonio de unas mujeres que le dijeron que lo había visto. A pesar de unos caminantes que le dijeron, nosotros vimos al Señor, caminó con nosotros y partió el pan con nosotros. A pesar de eso estaban llenos de ¿qué? De miedo. Pero fueron transformados. Este grupo de hombres y mujeres se transformaron con la presencia del Cristo resucitado y trastornaron este mundo. Trastornaron todo un imperio. Cambiaron todo un imperio. Y gracias a esa transformación, a ese cambio de esos hombres y mujeres, tú y yo hoy conocemos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.
¿Cuántas personas necesitan también conocer esa buena noticia? Esa buena noticia del año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Cada persona que se está convirtiendo a Cristo y que nosotros estamos haciendo esa tarea. Es el tiempo de creerle al Señor Jesús. Es el tiempo de creerle a Él. Es el tiempo de nosotros permitir que Él haga eso, nos transforme, que seamos transformados en Cristo en esta mañana, que pasemos de ser personas llenas de terror, llenas de temor, a ser personas valientes, transformadas, cambiadas por el Cristo resucitado. Esa es la invitación y el desafío que le hago yo. Es un desafío que yo le hago en esta mañana. A usted que me está oyendo, a usted que me está viendo, lo desafío a que tenga un encuentro con el Cristo resucitado. Que tenga un encuentro con el Cristo que mostró sus manos y su costado. ¿Dónde mostró qué? Sus llagas. Y le dice, es verdad, con estas llagas yo pagué un precio para que tú fueras perdonado y tengas paz con Dios. Si lo crees, permite que el Señor le entregue esta responsabilidad, este trabajo y esta comisión. Permítele creerle al Señor en esta mañana. Yo te invito en esta mañana, ahí donde tú estás, a que incline tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile, Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Pero has colocado delante de mí un desafío. Un desafío. Señor, tú eres el Rey, tú eres el Creador, tú eres el dueño de todo. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el que caminas conmigo. Tú eres, Señor, el que me bendices. Señor, tú eres mi gran Rey, tú eres mi gran Señor. Y tú hoy te dignas a enviarme, a darme un trabajo. Me comisionas, Señor Jesucristo. Tú nos dices en tu palabra, así como mi Padre me envió, también te envío a ti. Jesús delega en nosotros también eso. El gran maestro, el Señor Jesucristo, el gran líder mundial, porque no ha habido un hombre como Jesús en esta tierra. Todos los hombres que estudian sobre el liderazgo tendrán que colocar los ojos en Jesús de Nazaret y aprender de Él. Y el gran líder nos enseña qué es delegar. Y nos delega. ¿A quiénes? A unos hombres y mujeres como usted y como yo. ¿Para qué? Porque para que vayamos y hagamos la tarea que a Él le fue encomendada también. Pero Él partió a la presencia del Señor y me dice, la tarea continúala tú. Yo te di el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Yo te entregué ya las herramientas, ya te doy tranquilidad, ya te doy la paz que debes tener, te doy la seguridad, la firme seguridad de que ¿qué? Que cuando te mostré mis llagas en mis manos y en mi costado, te dije, pagué el precio. Tu vida ha sido perdonada, tus pecados te han sido perdonados. Por lo tanto, estás en paz con Dios y Dios contigo. Ahora te toca a ti ir y continuar la tarea. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero para proceder al arrepentimiento necesita hombres y mujeres como nosotros, dispuestos a dar la vida, dispuestos a entregar lo que tengamos que entregar para llevar este evangelio, para llevar estas buenas noticias, para llevarle el año agradable del Señor a aquellas personas que están necesitando. Yo te invito a que puedas compartir con otras personas este mensaje también, para que muchos puedan llegar a los pies de Cristo y podamos nosotros decirle al Señor, cuando Él nos llame, Señor, hice la tarea, la cual tú me dijiste que hiciera, y la hice, Señor, con gozo
y con alegría. Gracias, Señor, por transformarme. Gracias, Señor, por hacerme una persona diferente. Gracias, Señor Jesucristo, por hacer el cambio que estaba necesitando en mi vida. Padre, te alabo y te glorifico. Señor, te encomiendo esta iglesia. Te encomiendo cada familia, te encomiendo cada persona, Señor, que nos está acompañando por este medio, para que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Y seamos, Señor, empoderados. Seamos empoderados del valor, de la fuerza que necesitamos, Señor, para salir y llevar, Señor, esa palabra tuya, esa palabra de bendición y esa palabra, Señor, con la cual podemos bendecir a cada persona que está en necesidad hoy. Hoy tenemos una gran oportunidad de darte a conocer a muchos hombres y mujeres que no saben qué hacer, que están esperando a alguien que venga y les comparta la palabra. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo y bendiciones. Un abrazo de todo su cuerpo pastoral, un abrazo y un saludo especial de su pastora Martínez, que los ama mucho, los extraña y está ansiosa de verlos para darles un apretón rico. Dios los bendiga.